Estamos al día, ¿no? Con las grabaciones. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver el resto de los tipos de datos avanzados. Nosotros ya vimos listas, ¿sí? Dentro de listas teníamos el concepto de matrices, listas anidadas, etcétera. Hay otros conjuntos de datos, o sea, hay otras formas de representar datos en memoria. Va a depender de los lenguajes de programación, si existen o no. Por ejemplo, las tuplas, los sets, no existen en todos los lenguajes. Los diccionarios, por lo general, en los lenguajes de alto nivel sí. Y después, no sé, hay otros tipos de datos como array list, linked list, o sea, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas. Nosotros nos vamos a quedar con estos tres: tuplas, sets y diccionarios. Pensemos en las tuplas como una lista, ¿sí? Es un tipo de dato muy parecido a las listas, con la salvedad que estos datos que nosotros tenemos en las tuplas no se pueden modificar. Es decir, las tuplas, a diferencia de las listas, son inmutables. ¿Bien? No podríamos agregar elementos, no podríamos quitar elementos. Em, Acá como dice, ¿para qué nos servirían? Y bueno, para almacenar un conjunto de datos que no van a tener que modificarse a lo largo del ciclo de vida del programa. Por ejemplo, yo podría definir en una tupla el tamaño de una pantalla, ¿no? Cuánto es el largo y cuánto es el alto. O podría definir los valores RGB para un color, ¿sí? Si yo quiero el color negro, bueno, tendré, creo que es 255, 255, 255. Bueno, esos valores no van a cambiar nunca, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran definir un conjunto de datos que no va a cambiar, podemos usar una tupla. Características, bueno, la principal es que son inmutables, no se pueden modificar. Eh, Van a mantener las tuplas el orden eh, en el que los datos se añadieron. Si yo tengo una tupla con el valor 259, eso no se puede ordenar. Van a estar ordenadas de esa forma. Y vamos a ver que se puede... Opa. ¿Puedo sacar el sonidito este de Discord que me está... No, no. Si lo tengo que buscar mucho es porque no está ahora en ajustes del servidor. Em, bueno, después lo busco. Me está taladrando el cerebro el ruidito de conexión. Bueno, les decía, las tuplas, lo vamos a ver, pueden contener cualquier tipo de datos. Es decir, yo podría tener una tupla con dos datos enteros, o un entero y un flotante, un entero y un string, una lista y una tupla, una lista y un set. ¿Sí? Podríamos meter dentro de una tupla lo que se nos ocurra. Obviamente con criterio. Bueno, acá viene la parte de los ejemplos. Esto lo tiramos para acá, venimos para acá. Entonces esto es clase 18. Clase 18, venga para acá.
tuplas. Bien. ¿Cómo se define una tupla? Hay dos formas de hacerlo. Una es con la función tuple, ¿sí? Esto nos da la pauta es que después con esta función podríamos convertir algo que no es una tupla en una tupla. Otra forma, espérenme, ahí, es utilizando los paréntesis. ¿Sí? De las dos formas se estaría creando una tupla. En este caso tendría una tupla vacía. Fíjense, voy a hacer ahí un spoiler. Las tuplas se crean de esta manera. Las listas. Hay algo raro acá, me lo muevo. No, el lápiz de la tablet me está haciendo. Ahí. Las listas se crean de esta manera. Y después vamos a ver que los sets se crean de esta manera. Es decir, cada una cada uno de estos tipos de colecciones se crean con una sintaxis específica. ¿Sí? Nos tenemos que aprender esa sintaxis. Tuplas, listas y sets. Sets y diccionarios, porque los diccionarios también se crean de la misma manera que los sets, con algunas salvedades. ¿Sí? Hay diferencias. ¿Esto quedó claro? Esto es sintaxis. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque no los escucho, están muy callados. Todo bien. ¿Cómo eran los diccionarios, perdón? Me estaba anotando y... Con llaves, igual ahora los vamos a ver. Ah, ok. ¿Sí? Es un set de llaves. Bueno, dentro de una tupla puedo poner lo que se me ocurra. El significado se lo doy yo. ¿Sí? Si, por ejemplo, fuera una tupla de un color, bueno, podría poner 255, o sea, 200, 100. ¿Sí? Y este es el valor de rojo. No, perdón, sí. Red, green y blue. ¿Sí? RGB. O podría tener, no sé, esto sería la tupla color, ¿no? Por ejemplo, me está fallando mucho el teclado, espera. Acá. Color. O podría tener la tupla tamaño pantalla. Y decir, bueno, tengo de ancho, o sea, 250, no, como el valor, 600 y de alto 400. Entonces tengo una pantalla de 600 por 400. Estos valores, a lo largo del ciclo de vida del programa, ¿sí? Desde que empieza el programa hasta que termina, no van a cambiar. Es decir, si yo intento modificar la tupla, no voy a poder. ¿Sí? O estaría creando una nueva tupla. Bien. Vamos a hacer algo más genérico. Vamos a decir que esta tupla tiene los valores 1, 6, 8, 97. Podemos ver realmente si esto es una tupla. Acuérdense que para cualquier tipo de dato o cualquier variable que nosotros declaremos, la función type me devuelve el tipo de dato. ¿Sí? Y esto es un objeto de la clase tupla.
Y obviamente podríamos mostrar la tupla con el print. ¿Se puede recorrer la tupla? Sí, se puede recorrer la tupla. Esas características se comparten con las listas. ¿Sí? Las tuplas son objetos que son iterables. A una tupla vamos a poder acceder a través de un índice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tupla en posición 2, ¿qué va a mostrar? 8. 8. ¿Sí? Al igual que las listas, indexan en 0. Y si queremos acceder a una posición de la tupla que no existe, va a haber un error de index, ¿sí? Una excepción de índice fuera de rango. Bánguenme un cachito. Ahí estamos. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Siempre No. tenemos que controlar, obviamente, desde dónde hasta dónde recorremos. ¿No? ¿Preguntas no? No. Ok. Vamos a comentar esto. ¿Cómo recorremos una tupla? Bueno, de la misma manera que recorremos una lista. Podemos pensar en el índice for i in range del len de la tupla. Print tupla en posición de i. Bueno. Y ahí estaríamos accediendo a cada elemento de la tupla. O bien, for elemento en la tupla, ¿sí? Como son objetos iterables, los puedo utilizar con un for each. Acuérdense, esto es un for convencional en cualquier lenguaje de programación, y cuando yo recorro, no por el largo y su variable de control, sino por cada elemento que yo tengo dentro de la colección, a esto le llamamos for each. ¿Sí? Hago esta salvedad porque en realidad acá la estructura repetitiva es la misma. Lo que cambia es los parámetros entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, que le estoy pasando. ¿Sí? Entonces acá, print elemento. Bien, llegamos al mismo resultado. Las tuplas tienen una característica que nos permiten que las podamos desempaquetar. ¿Sí? Hacer como un unboxing de la tupla. Entonces, por ejemplo, esta la voy a comentar. Voy a crear una nueva acá. Vamos a ponerle estos 3 valores. Y yo podría, en un solo movimiento, agarrar esta tupla y desempaquetarla. Es decir, asignarla a otra cosa. ¿De qué manera? Bueno, si tengo 3 valores en la tupla, puedo hacer A, B, C igual tupla. Si yo ahora muestro A, B y C, voy a tener los valores 3, 6 y 7. En un solo movimiento. No tuve ni que recorrer la tupla, ni asignar, digamos, posición por posición. Porque lo lógico acá habría sido hacer A igual tupla posición 0. B igual tupla posición 1. C igual tupla posición 2. ¿Sí? Acá con un solo movimiento de asignación estoy
estoy desempaquetando la tupla. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien. Sí, todo Profe, perfecto. Ok. ¿con las listas también se puede hacer lo mismo? No. Yo creo que no. Probamos, la verdad que no lo probé. Probamos. Acá lo bueno de esto es que lo podemos probar. A mí me parece que no. No sé, lista. Igual, vamos a ponerle 5, 9, A, B, lista. Igual aunque se pueda, ojo. Print. El Bueno, parcial a ver. hubiera sido mucho más fácil de esta manera, me parece. ¿Cómo? Que el parcial hubiera sido más fácil. Más No lindo. entendí nada. Sí, mira, se puede. ¿Y por qué sería más fácil el parcial? Ah, ¿no era que no habías entendido? No, pero después es como que acomodé todo en mi cabeza y No, por mostrar las cosas. Es la parte que más me cuesta. por mostrar las cosas. O sea, por mostrarlo por pantalla de manera linda. Que no se vea como una lista. Pero es recorrerla, Victoria. Es hacer un foro. Igual, a ver, si tenés, no sé, 20 clientes, esto no lo vas a hacer. Esto es para cuando tenés un conjunto de valores con cositas muy chiquitas, con cantidades pequeñas. Si no, imagínate, tenés 20 cosas para mostrar, no vas a hacer A, B, C, D, E. Es un loco. ¿Sí? Bien. Igual, insisto, esto hay que usarlo con cautela porque es como en el último de los casos lo uso. Porque no existen todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Yo también ahora les voy a mostrar una aberración de la existencia de Python en donde, bueno, vamos a permitir el uso, pero con ciertos recaudos, cuando no haya otra posibilidad. ¿Sí? Cuando hayan armado algo tan complejo que no les quede otra que usar el desempaquetado. ¿Por qué? ¿Para qué podríamos usar el desempaquetado? Por ejemplo, función, voy a definir una función, no importa. Esta función va a retornar de alguna manera 3 valores. ¿Sí? Porque necesito que retorne 3 cosas. Si yo necesito que una función retorne 3 cosas distintas es porque algo estoy haciendo mal. ¿Sí? Pero bueno, cuando estén con el juego, capaz que se nos escapa alguna cuestión, ¿sí? Es necesario hacer eso. O sea, hacer este tipo de retornos. Entonces, haga lo que haga la función, yo acá voy a retornar 3 y 6. Supongamos que este 3 y 6 son variables que se setearon con... Entonces, cuando yo llamo a la función, puedo desempaquetar este retorno. En A y B, yo puedo llamar a función. Print A y B. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo este return? Cuando se encuentra con 2 valores, los convierte a una tupla. ¿Sí? Entonces esto está devolviendo una tupla. Y esa tupla se está desempaquetando en A y B. ¿Sí? Yo prefiero particularmente que esto no suceda. ¿Sí? Lo que puede llegar a suceder, ahora cuando veamos diccionarios, es que
retornen un diccionario. ¿Sí? Que le demos una entidad a ese retorno. Pero ahora, después cuando hablemos de diccionarios, vemos qué pasa con esto. De vuelta, yo se los muestro porque existe, porque lo van a ver seguramente cuando empiecen a consumir documentación, ¿sí? Para hacer el juego, para hacer lo que tengan que hacer, pero sean cautos, cautas, cautes, cautis, y digan, bueno, lo utilizo si no me queda otra. Si yo veo una forma, una alternativa de hacer esto, trato de ir por otro lado. Que una función solamente retorne un valor. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí. Ok, Sí, sí. muy bien. Otra cosa, que de vuelta van a decir, ¿y para qué me lo decís? Bueno, es para que lo vean. Es algo que yo encontré y se llama así, verificación de membresía. Como tiene un título lindo, lo puse. ¿Qué es la verificación de membresía? Bueno, es la posibilidad de preguntar en una tupla si un valor existe. Es otra cosa que no les dejamos usar en el parcial. Esperen que me busque una tupla. Acá. Yo puedo preguntar if 6 in tupla. Le pongo print sí. Si no, print no. Dice que sí. Si acá pongo un 4, me va a decir que no. Esto en realidad, ¿cómo lo resolveríamos? A ver, la verificación de membresía es este, ¿no? El operador in. ¿Cómo lo resolvemos sin el in? Con un for. Con un for, bien, recorriendo la tupla y preguntando si alguno de los valores es igual a, en este caso, 4, ¿no? De nuevo, es algo que existe. Vamos a tratar de minimizar su uso. ¿Bien? Se entiende, ¿no? Que es una cuestión de... Por una cuestión de comodidad, sí, estaría re bueno utilizarlo. El problema es que, y bueno, después en los otros lenguajes de programación, si yo les enseño a programar solo con los atajos de Python, después van a pasar a programación 2, programación 3, programación 4 y no van a saber programar. Ahí vienen las restricciones. ¿Se entiende? Pero bueno, yo les muestro. Lo mismo que con variables globales. Tuvimos como media hora hablando de variables globales. Cuando vimos funciones, todo para decirles que no las usen. ¿Sí? Pero para decirles que no las usen, les tenemos que decir también el por qué no las tienen que usar. ¿Sí? Acá, lo mismo. ¿Existe? Sí. ¿Nos podemos hacer los tontos? No. Pero tratemos de evitarlo. Si esto se puede resolver con un for, yo voy a preferir hacerlo con un for. Para cerrar, tema tuplas. Las tuplas solamente tienen dos métodos que podemos utilizar. El método count y el método index. El método index me va a decir cuál es el índice del elemento que yo estoy pasándole como parámetro. Entonces, si yo hago tupla.index 6, ¿qué va a devolver esto? Uno. 1. Bien. Porque el 6 está en la posición 1. El otro método me devuelve
la cantidad de ocurrencias de un elemento dentro de la tupla. Entonces, si yo hago print, perdón. Sí, está bien, el número de ocurrencias. Print tupla.count y acá le paso el valor 8, me va a decir cuántas veces aparece el 8. Acá, una. Si pongo otro 8 por acá, me dice, bueno, 2 veces. ¿Para qué los querrían usar? No sé. ¿Sí? Tiene que ver con el proceso que esté resolviendo. Ya les digo, las tuplas nos sirven para representar una porcioncita de datos que yo quiero que no cambien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el tamaño de la pantalla, si yo estuviera definiendo el tamaño de una pantalla, el count no me sirve para nada y el index tampoco. ¿Sí? Porque para mí va a ser un with y un hate. Nada más. ¿Sí? Además está súper limitado. Son estos dos métodos y nada más. Bueno, tema tuplas. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Mucho ruido? Ok. ¿Esos dos métodos también los podemos usar para las listas? Y estos métodos los vimos en listas. ¿Count? Sí, acuérdense que igual a veces los métodos se llaman iguales, pero cumplen otra función. Ah, bueno, espero chequear. ¿Sí? Por lo general siempre es la misma, pero tengan cuidado. Yo por eso siempre leo la documentación. Leo lo que dice acá. ¿Por qué? Además, les cuento, este count en otros lenguajes es otra cosa. Cuenta otra cosa. Entonces siempre hay que leer la documentación. Tengo dudas, leo la documentación. ¿Qué recibe? Bueno, recibe cualquier cosa. ¿Y bueno, por qué? Porque la tupla puede guardar cualquier cosa. ¿Qué devuelve? Un entero. ¿Qué retorna? El número de ocurrencias de un valor. Esta documentación es importantísima. Por eso también nosotros jodemos muchísimo con la documentación propia. Porque después es leer la documentación de la función o método que quiero utilizar y listo, no tengo que ir a mirar el código. Algo que me olvidé. Antes de cerrar las tuplas, es lo siguiente. Dijimos que las tuplas se podían definir con cualquier tipo de elemento. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un número, puedo tener una letra, puedo tener una cadena, puedo tener una lista. Podría tener un objeto, podría tener lo que se me ocurra. Otra tupla. ¿Sí? Una tupla de tuplas. Ahora fíjense lo siguiente. Si yo digo tupla en posición 2, quiero que valga hola. Type error, las tuplas no soportan la asignación de un ítem. Este tipo de error, ¿en dónde salía? Cuando queríamos hacer qué cosa. Cadenas. Cuando queríamos modificar una cadena. Perfecto. Cuando queríamos modificar un elemento de una cadena. No se podía. Bueno, acá con las tuplas pasa lo mismo, son inmutables. Ahora, yo digo tupla en posición 3 es la lista, ¿no? Obviamente que si yo quiero asignarle algo a la lista, o sea, quiero reemplazar la lista por algo, no me va a dejar. Pero si yo quiero modificar un elemento de la lista,
Digo, bueno, tupla en la posición 3, el índice 1. Quiero que valga 350. No rompió. Y si muestro la tupla, modificó el 3 por el 350. Es decir, la tupla, o sea, los elementos que están dentro de la tupla son ítems de esa tupla y no se pueden modificar. Pero como yo me estoy metiendo a la lista, ¿sí? No estoy metiéndome en el ítem de la tupla, la lista es un dato mutable, por lo tanto se puede modificar. De vuelta, no sé para qué querrían hacer esto, pero surgió una vez, lo probamos y dijimos, ah, bueno, ojo. ¿Por qué? Porque si el elemento es mutable, el elemento se puede modificar internamente. Lo que no puede es cambiar un elemento por otro. O sea, yo no puedo cambiar este ítem por otro. Pero todo lo que tenga este ítem adentro, como es mutable el ítem, se puede modificar. ¿Ok? Díganme que sí o no, si no Sí, entienden. sí, sí. Es porque a veces no me funciona el macro del mouse, perdón. Ok. Bueno. Cerramos tuplas. Pasemos a los sets. Venga para acá. Pensemos en los sets también como un conjunto de datos. La particularidad de los sets es que nunca van a contener elementos duplicados. Los elementos dentro de un set son únicos. Y, a diferencia de las tuplas, los elementos dentro del set son mutables, se pueden modificar. ¿Sí? Los ítems del set. No. No, lo voy a dejar por acá, así. Ahí está. ¿Cómo se define un set? Bueno, dijimos que se puede definir con la función set. Verificamos el tipo. Esperen, no. Mala mía. Así sí. Sí, pero ahí el set está vacío. No le puedo pasar cosas como parámetro. Si yo quiero inicializar un set con valores, bueno, lo que voy a tener que hacer es utilizar las llaves. Mi set igual llaves y acá adentro pasar los valores. ¿Sí? Ahí muestro que es algo del tipo set. Y acá vamos a mostrar el set. Ahora, la PPT decía que la característica principal de un set es que no repite sus valores. Entonces, fíjense, si yo a este set le asigno acá un 5, otro 9, un 1, un 2, otro 1, dentro de este set tengo valores que están repetidos. ¿Sí? Fíjense, cuando ejecuto el programa, este set tenía 3, 6, 9 elementos, ahora tiene 6. ¿Sí? El 5, que estaba repetido, aparece una sola vez,
y el 1 que también estaba repetido aparece una sola vez. Y estos datos acá aparecen ordenados. De alguna manera, el set los está reacomodando. Ojo, porque no siempre es así. Con los enteros, para este caso, en donde estoy inicializando un set, los va a ordenar de menor a mayor. Pero después, cuando empecemos a agregar cosas al set, no va a mantener ese orden. Y capaz que cuando agregue un elemento lo va a agregar acá en el medio. Y no lo va a ordenar. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? O sea, acá los está ordenando caprichosamente de menor a mayor. Pero no siempre va a ser así. Cuando esté trabajando, no sé, con un set de cadenas, bueno, no las va a ordenar alfabéticamente. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, los sets también son objetos iterables, por lo tanto, podría ser un for iterando cada elemento del set. ¿Sí? Ustedes piensen que la magia está sucediendo acá, ¿no? Cuando asigno a la variable, perdón, todo lo que está a la derecha. ¿Sí? Ahí es donde se va a convertir esto en un set. Y van a desaparecer los duplicados y estos valores caprichosamente se van a ordenar. Dijimos que los sets son mutables. Al ser mutables, podríamos agregar elementos al set. Entonces podría ser mi set.add y acá ingresar el valor 40. Esperen que voy a robar esto. Pero estoy muy torpe con el mouse y el teclado. Ahí va. ¿Sí? Acá el 40 lo ingresó al final. ¿Sí? Pero podría ingresarlo en el medio. A ver si se le antojó meterlo al final. A ver si cambiamos el valor. ¿Sí? Ahí el 3, bueno, no, el 3 ya estaba. No, el 3 no. El 3 lo guardó ordenado. ¿Sí? El 40 como es más grande lo guardo al final. Bien, entonces puedo agregar elementos. No me asegura el set que esté al final de todo, no es una lista. ¿Sí? En donde los elementos están ordenados, o sea, ordenados en el sentido de cómo fueron ingresados. Acá es caprichoso. Si estuviéramos trabajando con un set de cadenas, bueno, de strings, ¿no? Ahí veríamos que no siempre lo agrega al final. Lo puede agregar en el medio también. Y no están ordenados alfabéticamente. Ahora, así como puedo agregar, también puedo eliminar. Entonces puedo hacer mi set.remove y me está pidiendo el valor, ¿sí? Que quiero eliminar. Yo quiero eliminar el 5. Entonces el 5, listo, desapareció. La única incidencia que había. Bien, el único valor 5 que había dentro de la lista. Dentro del, perdón, del set. Ahora, ¿qué pasa con el remove si el valor que yo le paso no está en el set?
tira una excepción. Básicamente me está diciendo, che, el valor que me estás pasando vos no existe. ¿Sí? Para evitar esto, porque además todavía no sabemos manejar excepciones, después vamos a ver algo así muy chiquitín. Cuando veamos archivos, vamos a ver algo de excepciones. Para evitar esto, en vez de usar el remove, vamos a usar el método discard. Descartar. Entonces, mi set.discard me pide lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo acá paso el 99, vamos a pasar algo que exista, el 5, lo elimina. Y si le paso el 50, no elimina nada y tampoco tira error. Bien, devuelve non. ¿Ven? Y aclara. El discard no lanza una excepción cuando un elemento, el elemento que estoy buscando, no está dentro del set. Entonces, la función es exactamente la misma. ¿Sí? El remove y el discard cumplen la misma función. Nada más que el discard es más seguro. El remove, el discard no me avisa nada, no me dice si lo eliminó o no lo eliminó. ¿Sí? Porque no retorna nada. El remove, yo podría usar esa excepción que está lanzando para decir, che, usuario, mirá que el valor que vos me pasaste no estaba en el set, no lo puedo eliminar. Sí, pero tendríamos que saber utilizar manejo de excepciones. Entonces, si bien los dos cumplen la misma función, este para nosotros en este momento es un problema, porque no sabemos manejar excepciones, y este no me dice nada si lo removió o no. ¿Ok? Ok. Bueno. Perfecto. Otra forma de eliminar es usando el método pop. El pop agarra un elemento, lo devuelve y lo elimina. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con las listas? Sí, sí. Bueno, acá hace lo mismo. Mi set.pop muestro el elemento y muestro la lista, perdón, el set. Y acá vamos a pasarlo a un set más prolijito. Si no, no sabemos qué está eliminando. Acá está. 2, 5, 7, 8, 9. 2, 5, 7, 8, 9. No le pusiste nada al pop, me parece. Ah, no le puse nada. No, pero no se le pone nada. Sí, se le pone. Ah, no, está bien. ¿Qué borró? El 2. Ay, lo imprimió. Claro, sí. A ver ahí. Bueno, como no le puse ninguna leyenda, parece que está mostrando todo el set. Ahí está. Ahí eliminó el 2. ¿Sí? Eliminó el primer elemento que está dentro del set. ¿Ok? Si yo ejecuto varias veces esto, y bueno, va a ir eliminando de a uno. Eliminó el 2, después el 5. ¿Sí? Siempre elimina el primero que tiene.
Y después, dentro de los métodos que son parecidos a los de, a los de las listas, tenemos el clear. Mi set.clear. ¿Qué hacía el clear? ¿Qué hacía el clear? O vaciaba. Lo vacía. Si ahora muestro el set, lo muestro así a propósito, porque acá si no, no va a mostrar nada. Acá me va a mostrar un set vacío. ¿El set dejó de existir en memoria? No, porque lo estaba mostrando el set, pero no tiene nada adentro. Exacto, el set sigue existiendo en memoria, no se destruyó, pero está vacío. Entonces yo después de esto podría hacer mi set.add. No tengo que volver a crearlo. ¿Sí? El set sigue existiendo en memoria, pero sin elementos. Ojo porque muchas veces confunden, por eso hago la aclaración, esto con eliminar el set de memoria. ¿Sí? Y acá no lo estoy eliminando, lo estoy vaciando. Tengo una caja llena de cosas. Bueno, estoy vaciando esa caja. La caja sigue existiendo. Lo interesante de un set es que se puede trabajar como un conjunto de datos y hacer operaciones de conjunto. ¿Qué operaciones de conjuntos conocen ustedes que vieron en matemática? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué operaciones entre conjuntos conocen ustedes en matemática? Unión, intersección, Unión, Intersección. intersección, después, Complemento. complemento, Distinción. complemento, diferencia. diferencia. Muy bien. Bueno, esas operaciones las podemos realizar. Yo tenía... No, era esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estaríamos haciendo la unión entre un set y otro set. Ahora lo vemos en código. ¿Sí? Voy a definir el set 1, 3, 4, 5 y el set 2 como 6, 2 y 3. Si hacemos la unión de un set y otro set, ¿qué nos quedaría? 3. 3, 4, 5, 6, 2, 3. ¿Cómo? Sin el... Dos, Todos los tres, números, cuatro, pero en cinco, orden. seis. Sí, más allá del orden, no importa. Con un solo 3. Un solo 3. Ahí está. Más allá del orden, no importa. ¿Sí? Lo que está haciendo es unir el set 1 con el set 2. Bien, los está sumando. Pero ¿qué pasa? Como el 3 está repetido, va a aparecer una sola vez. Entonces no voy a tener un set de 6 elementos, voy a tener un set de 5 elementos. Los repetidos no los toma. ¿Ok? Me quedo con el mismo conjunto de datos porque me sirve. Si yo hago la intersección entre el set 1 claro, no iba a aparecer. Intersection, set 2. Te queda solo el 3. ¿Cómo? Te quedaría solo el 3. Queda solo el 3. Porque lo único en común que tienen el set 1 y el set 2 es el valor 3. Bien. Y si hago
la diferencia entre el set 1 y el set 2 Todo menos el 3. Ojo. Porque fíjense, si yo hago diferencia entre el set 1 y el set 2, no es lo mismo que hacer la diferencia entre el set 2 y el set 1. El orden acá es importante. Porque acá la diferencia me está diciendo qué cosa tiene el set 1 que no tiene el set 2. Es como una resta. Es una resta. Y acá, en la segunda, me va a decir qué cosas tiene el set 2 que no tiene el set 1. Bueno, el set 2 tiene el 2 y el 6 y el 1 no. Y acá a algunos les está cayendo la ficha de lo que era una diferencia en matemática, ¿no? Pero bueno, esto obviamente se podría hacer algorítmicamente. ¿No? Recorro un set, recorro el otro, me fijo dónde están los valores que coinciden y los voy agregando a otro set. Y con la diferencia, bueno, lo mismo, es algoritmia. ¿Sí? Recuerden que esto adentro no es mágico. O sea, hay algún algoritmo que responde a esto. ¿Sí? Pero bueno, para manipular los sets, si tuvieran que hacer algo así, esto está bueno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, ninguna. No, no. ¿Ninguna? No. Solo que es diferente verlo en un código y en una fórmula en matemática. Sí, obvio. Sí. Pero bueno, fíjense, ¿no? Cómo podemos tomar conceptos de matemática y aplicarlos a programación. Quien programó esto y la tendría que tener clara en matemática, ¿no? Saber qué es una diferencia, saber qué es una unión, saber qué es una intersección. O sea, ustedes mismos pueden expandir el lenguaje creando cosas nuevas. ¿Sí? Herramientas nuevas. Hay programadores que se dedican a crear herramientas y no a crear soluciones tipo software para una empresa. Bueno, vamos... Sí, llegamos a ver diccionarios antes del recreo. Acá. Bueno, pensemos en los diccionarios como un diccionario de los que usábamos en el colegio, ¿sí? En donde en el diccionario análogo, el que usábamos nosotros, existen dos elementos importantes. Uno es la palabra que yo estoy buscando y otro elemento es la definición de esa palabra. Entonces yo podría decir que un diccionario trabaja con una clave, que es la palabra, y un valor, que es la definición. Ese concepto lo traemos a programación. Nosotros podríamos definir diccionarios, en donde cada diccionario puede tener una o más... uy, no me sale la palabra. Uno o más pares. Ahí está, no me salía pares. ¿Sí? Clave valor. Cuando hablamos de pares, hablamos de el par clave valor. Esto es muy parecido a lo que vimos de objetos. Un objeto, o una clase, mejor dicho,
definía atributos. ¿Sí? Y después esos atributos tomaban valores. Acá es algo muy parecido. La diferencia, o una de las diferencias, es que el diccionario no va a definir métodos que utilicen los objetos. Acá, si bien el diccionario es un objeto, porque es una instancia de la clase dict, no los vamos a tratar como objetos. ¿Sí? Yo no voy a poder hacer diccionario punto, no sé, persona punto mostrar. Esto responde más al paradigma estructurado que al paradigma orientado a objetos. Entonces, repasando, un diccionario va a tener una clave o una llave y un valor asociado, uno o más. La particularidad, obviamente, al igual que en un diccionario de la vida real, es que cada clave va a ser única. Yo no puedo tener dos claves que se llamen iguales. En un diccionario no está definida dos veces la palabra casa. ¿Sí? Entonces acá en los diccionarios tenemos que respetar lo mismo. Los diccionarios son mutables. Esa es otra ventaja. Yo puedo modificar, obviamente, los valores que tengo asociados a las claves, pero también puedo agregar y puedo quitar claves. Cosa que con los objetos no pasa. Cuando yo defino el molde de una clase, ¿sí? Todos los objetos van a ser iguales, van a responder a la misma estructura. Acá yo podría agregar o quitar claves dentro del diccionario. Bueno, formas de representarlo, ahora vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a definir un diccionario persona. Hasta ahora es muy parecido a un set. ¿En qué se va a diferenciar del set? Y bueno, que yo voy a tener un par. Por ejemplo, acá voy a tener la clave nombre y el valor Juan. Ponerlo mayor. Esto de acá es la clave y esto es el valor. Las claves y los valores pueden tener o pueden ser del tipo de dato que se nos ocurra. Por lo general, y para ser más prolijos, las claves las vamos a definir todas como cadenas y los valores pueden ser de los tipos de datos que necesitemos. Entonces acá el valor es un string. Si pongo la clave edad, bueno, acá edad puede ser un valor entero. Altura, bueno, puede ser un valor flotante. Está alto, Juan. Y después, no sé, está empleado. Y bueno, false. Pobre Juancito, está sin laburo. ¿Sí? Entonces podemos definir para el diccionario la cantidad de claves que necesitemos y cada valor que acompañe una clave puede ser del tipo de dato que se nos ocurra. Es más, podríamos tener otro diccionario, ¿sí? Definido como una clave, podríamos tener una lista, podríamos tener una tupla o un set, lo que se les ocurra. ¿Ok? Ok. Bien. No, no entendí eso último que dijiste. Esto, a ver, vos podés tener el tipo de dato que se te ocurra como valor dentro de una clave. Ah, o sea, yo puedo poner edad y meterle una tupla ahí. Sí. Si se justifica, sí. Está raro. ¿no? Pero bueno, sí. Varias edades. Varias edades. Se autopercibe de varias edades. ¿Sí? A ver. No sé, podríamos tener. Ay,
Por ahí podrías tener una clave que sea rango, ¿no? Y no aplicaría en persona, ¿no? Pero, no ¿Cómo, sé, Cristian? que podrías tener una clave que sea, no sé, un rango y ahí y le pones una tupla, ¿no? Como valor. Sí, para una persona un rango de No, edad no no, sería, sí, pero ponele, mirá, nunca sé cómo se escribe, pero hobby, sí, ahí, hobby, no, con Y. así, ahí, hobby, Otra B y Y. ahí, Ahí. ¿No es con IE? hobbies. Si es, no, claro, si es en plural, sí, pero Bueno, si va a no, ser plural porque acá yo voy a tener una lista de hobbies. Bueno, Ah, cantar, bailar y este es el mío, dormir. Cantar y bailar ya, no. Entonces tengo una lista como valor de la clave hobbies. ¿Para quién? Bueno, para esta persona. ¿Sí? A eso me refería con, podemos poner el tipo de dato que se nos ocurra. No sé, color de ojos. Y bueno, los colores no van a cambiar. Entonces puedo definir, me falta una coma. Bueno, color de ojos y ponemos un RGB. Bueno, andás a ver qué color es esto, ¿no? Obviamente podría poner el hash entre comillas el hash y un valor hexa, ¿no? Pero bueno, lo defino como una tupla. Entonces podemos guardar lo que se nos ocurra. Al igual que con un objeto, nada más que no tenemos la parte dinámica. No tenemos que crear una clase, ¿sí? Y después instanciar un objeto. Directamente definimos el diccionario de esta manera. ¿Cómo accedemos a los valores? Bueno, como si fuera una lista. A ver, acá la diferencia fundamental entre el diccionario y la lista es que a la lista yo accedo a través de los índices. En cambio, al diccionario yo accedo a través de las claves. Entonces, si yo quisiera mostrar el nombre de la persona, voy a hacer persona. Y fíjense, pongo los corchetes y como estoy dentro del mismo scope, me muestra todas las claves. ¿Ven que dice index value? Bueno, esa es la clave. Bueno, quiero mostrar el nombre de la persona. Me dice que se llama Juan. Ahora quiero recorrer los hobbies de la persona. Bueno, por sí, hobby in. ¿Qué pongo acá? Si quiero mostrar, cantar, bailar, dormir. Persona en la llave hobbies. Persona, entre corchetes, hobbies. entre corchetes, En la llave hobbies. hobbies. Eso me va a devolver la lista de hobbies. O sea, me va a devolver esto que está acá. Bueno, print hobby. Ger, Sí, lo que es crear los diccionarios e inicializarlos lo vemos en la clase de archivos, ¿no? sí. Ah, ok. Sí, por ahora lo vemos medio conceptual. Ok, Bien. ok. Bueno, dijimos que una particularidad de los diccionarios es que podíamos, al ser mutables, podíamos agregar o quitar claves y valores, ¿no?
Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar la clave profesión, haría esto. Persona, corchetes, profesión. Ahí estoy creando una clave nueva. Igual, no sé, Juan. Bueno, es muy chico para ser arquitecto, ¿no? A los 20, ¿puede ser? Sí, es súper inteligente. Arquitecto. Compró el título. Sí, vamos a ponerle un par de años más para no sentirnos mal y decir, yo a los 22 estaba jugando a los jueguitos, ¿no? Ahí está. Entonces, si ahora muestro persona, perdón, ¿por qué se me va el coso? Print. Persona, corchete, ahora aparece profesión. Entonces me dice que es arquitecto. Y así como puedo agregar, también puedo quitar una clave. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer con el método pop, no sé, edad igual, persona, punto. Acá tengo todos los métodos que podemos utilizar de un diccionario. Nosotros vamos a ver algunos. Pero con el método pop, yo le voy a decir, acá sí el pop recibe un valor, y ese valor es la clave que voy a eliminar. Entonces se da. Muestra 22. Si yo después de esto quisiera hacer persona, corchete, edad, esto tira una excepción. ¿Por qué? Y bueno, porque después de la línea 14, la clave edad dejó de existir. ¿Por qué? Bueno, porque la saqué del diccionario. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Sí, Sí. se De entendió. esta forma agrego una clave, de esta forma la elimino. Yo dudo que para lo que vamos a hacer utilicen el método pop. Porque, a ver, capaz que ustedes después en la lógica de lo que van a trabajar, del juego que vayan a hacer, tiene sentido agarrar y eliminar claves o agregar claves. Eso lo van a definir ustedes. Yo les muestro que se puede hacer. Después el alcance lo definen ustedes al momento de definir qué van a hacer, ¿no? Si les sirve o no les sirve el método. Hablo de esto en particular, pero me refiero a todo lo que vimos, ¿no? Hay cosas que son más o menos aplicables. Ahora, voy a comentar todo esto. Como los diccionarios son colecciones, las colecciones se pueden recorrer. ¿Sí? Yo puedo iterar un diccionario. Para iterarlos, primero vamos a ver algunos métodos en particular. El primero es el método keys o case. Persona.case. Este método va a devolver acá una lista con todas las claves. ¿Sí? Solo el nombre de las claves. Ahora vamos a ver para qué. Bueno, sí, podría querer saber si dentro del diccionario está la clave, no sé, no se me ocurre ninguna. Profesión, ahí está, que la habíamos sacado. Entonces, puedo hacer una consulta en cuanto a la clave. Pero también nosotros podríamos obtener los valores.
Entonces el método values me devuelve una lista con los valores. ¿Sí? Entonces tengo por un lado el valor, por el otro lado la clave, o los valores y las claves. Pero también puedo obtener los pares. Me muteé porque estornudé, perdón. ¿Cómo obtengo los pares? Bueno, con el método items. Personas, punto item. Entonces, esto me está devolviendo una lista de tuplas. Analicemos esto que está acá. Hola, Agatha. Buen día. Es una lista, ¿sí? Y cada elemento de la lista es una tupla. Y en esa tupla que encuentro, el par, clave, valor. Clave, valor. Clave, valor. ¿Ok? ¿Eso se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, para recorrer el diccionario. Esto lo vamos a comentar. Me vengo acá abajo. Yo puedo hacer por cada clave en persona.case. Entonces, en la variable clave, en cada iteración, yo voy a estar teniendo una clave. Si hago esto, estaría mostrando clave por clave. Entonces, a partir de esta clave, puedo obtener el valor. Podríamos hacer algo así, ¿no? Un interpolado, clave, dos puntos, clave. Y acá, no sé, podríamos poner una flechita y el valor. ¿Cómo obtengo el valor si tengo la clave en una variable? ¿Cómo accedo al valor a través de la clave? Persona y entre corchetes la clave. Claro, persona, entre corchetes, clave. Ahí. Entonces ahí estoy recorriendo el diccionario. Si yo no pongo nada acá, por default toma las claves. O sea que estaría viendo lo mismo. ¿Sí? Ahora, esto es si quiero a través de las claves. Si quiero recorrer los valores directamente, y bueno, voy a hacer esto. For valor in persona punto values print valor. Entonces ahí estoy accediendo a cada uno de los valores. Otra alternativa de hacer esto es recorriendo los ítems. Ahora, ¿qué pasa? Un ítem, dijimos que era qué cosa. Si todos los ítems son una lista de tuplas, un ítem solo, ¿qué va a ser? Una tupla. Una tupla. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que desempaquetar cada ítem en una iteración. Entonces voy a decir, por cada clave, valor en el diccionario punto ítems,
En cada iteración, clave, en la primera iteración, perdón, clave va a valer nombre y valor Juan. Cuando itera el bucle, clave va a valer edad y el valor va a ser 22. Y así con cada par clave valor. Entonces acá, print podríamos hacer clave, flechita, valor. ¿Sí? Son 3 alternativas de cómo recorrer un diccionario. Todas son válidas. Acá es donde estamos viendo el desempaquetado. Esto devuelve una tupla en cada iteración y esa tupla se desempaqueta en esto. Si no, tengo que hacer el desempaquetado medio manual, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna Ok. pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No, creo que no. Yo creo que no entendí este último for. Este último for, ok. Fíjate, cuando yo ejecuté el método values, acá, perdón, items, ¿dónde me quedo? Acá. Este método me devolvió esto. Una lista de tuplas. Cada uno de estos es una tupla. ¿Sí? Y la tupla que tiene en la posición 0 la edad, que es la clave, y en la posición 1 el valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Cuando vengo acá a este for, como este personas.items lo estoy metiendo en un for, en cada iteración, mira, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá. En cada iteración, items me va a devolver una tupla. O yo me estoy metiendo dentro de la lista de ítems. ¿Sí? Entonces, eso va a devolver una tupla. ¿Y te acordás que las tuplas las podíamos desempaquetar en variables? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Este valor o esta cadena nombre va a ir a esta variable clave. Y este valor Juan va a ir a la variable valor. ¿Sí? Desempaqueto nombre en clave, Juan en valor. Entonces muestro clave y valor. Cuando itera, paso a la siguiente tupla. De vuelta, mismo par, clave, valor. ¿Sí? Ahí queda un poquito más claro. Sí, sí, gracias. Ok. Bien. Me olvidé de decirles una cosa de las tuplas. Tampoco es muy importante, pero si yo quisiera una tupla de un solo elemento, fíjense que esto no es una tupla, es un entero. ¿Sí? Lo interpreta así. Ahora, si yo quiero que esto sea una tupla, le pongo acá una coma. Entonces ahí sí tendría una tupla de un solo elemento. Nada, se los muestro porque también surgió en algún momento y dije, bueno, vamos a mostrarles por qué o cómo definir una tupla de uno. Si no, seguiría siendo un entero. Y de sets, creo que les mostré todo. De tuplas también. Y de diccionarios estamos. Bueno. Nos queda algo más acá para ver.
¿sí? Para comparar más que nada, acuérdense que la idea es que ustedes utilicen diccionarios y no objetos. Si bien no está prohibido, la realidad es que si no tienen mucho conocimiento de objetos, por lo general los aplican mal. Entonces, con una clase que tuvimos de 1 hora y media, en donde vimos algunas cuestiones de clases, no hace a que ustedes sepan manipular objetos o sepan crear objetos. Entonces yo prefiero que no los usen y que usen diccionarios, que es con lo que vamos a seguir trabajando, a que los usen y los usen mal. ¿Sí? Porque si los usan, por más que funcione, si están mal aplicados, el parcial va a estar desaprobado. Entonces yo prefiero que vayan a los diccionarios, que es con lo que más vamos a trabajar. Porque hoy trabajamos diccionario, la clase que viene trabajamos diccionario y la otra diccionario. Y vamos a seguir con diccionarios. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Perfecto. Bien. Entonces les decía, como para hacer la comparación. Los diccionarios son más dinámicos. Vimos que podríamos agregar o quitar claves, mientras que en el paradigma orientado a objetos, cuando definimos una clase, los atributos de esa clase están definidos ya en el molde. Entonces no puedo agregar o quitar atributos. ¿Los puedo obviar? Sí, pero no los puedo sacar físicamente de la clase o del objeto. El objeto se instancia con la forma que define la clase. Los objetos nos sirven para modelar entidades mucho más complejas, para representar esta persona que nosotros estábamos modelando recién. Sí, conviene utilizar un objeto. ¿Sí? Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer desde el paradigma estructurado. Los objetos se sustentan en los pilares de la programación orientada a objetos, mientras que los diccionarios no. O sea, no puedo aplicar herencia en un diccionario, o polimorfismo, o encapsulamiento. O sea, son cosas totalmente distintas. ¿Para qué se usan los diccionarios frecuentemente, más allá de para qué los vamos a utilizar nosotros? Bueno, para, por ejemplo, definir un diccionario con una configuración específica para conectarme a una base de datos. ¿Sí? Entonces podría tener este diccionario config con el host, el puerto y si estoy en modo debug o no. O para representar datos que obtengo desde un archivo JSON. La clase que viene vamos a ver archivos y vamos a ver que los diccionarios, así en estructura, son muy parecidos al contenido que tienen estos tipos de archivos, los JSON. No el JSON, sino los JSON. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Acá, Marquitos, me haces acordar que hay que cambiar, está mal escrito, de serialización. Es de serialización. No son cereales, es serialización. Porfa. Bien. Y acá decía, acá justamente decía que recibe el título. O sea, que reciba tan solo el nombre del título, que es Sinvergüenza. Claro, yo por un lado quiero hacer esta separación. Yo tengo que tener, de alguna manera, a Karina, a Jimena y a Ángela. Sí, Ágata también, vos también. Bueno. Sí, yo lo que había pensado ahí es que no contara el Sinvergüenza. Si lo encontraba ahí fuera igual, no lo contaría. ¿Y cómo sabes? Para los otros temas, vos, a ver, vos tenés que buscar un patrón acá, no por valores. Vos no tenés que analizar el valor. Porque después para otro tema, ¿y qué vas a poner? ¿Vas a hacer un método por cada tema? No.
Y si tiene 2 colaboradores o un colaborador, a vos no te importa. Vos tenés que buscar un patrón como para poder dividir esto. Una de las funciones te tiene que devolver, por ejemplo, una lista de colaboradores. En una lista, Karina, Jimena, Ángela, o los colaboradores que estén. Y la otra función te tiene que devolver sinvergüenza. No te estoy Sí, diciendo con la sinvergüenza. con la segunda función lo había hecho porque como el título está al final del todo, dije, Sí. voy a contar el título hasta el final, hasta que llegue hasta este guión, descontaría el guión y el espacio y daría el título. Ujú. Bueno, con la lógica inversa, todo lo que está antes del guión son colaboradores. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar esto de acá, ¿sí? Y me quedo con esto. Este es mi string que voy a analizar. Como acá tengo 2 patrones distintos, yo los voy a tratar de separar. Bien, entonces, acá una cosa separa a la otra a través del guión. Este es el guión que está molestando. ¿Sí? Entonces, si yo divido esta cadena a partir del guión, me voy a quedar, por un lado, con esto, y por el otro lado, con esto. Mi criterio es separar por el guión. Con eso yo ya sabría dónde está el tema. Después le aplicás acá lo que quieras aplicar para sacar los espacios, ¿no? Pero acá ya tengo el tema. Ahora, ¿qué pasa? Esto sigue siendo un string separado por pipes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De vuelta, encontrar el patrón de corte, que es el pipe, y sacar el pipe. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos que me deja... bueno, no importa. Lo vamos a borrar. ¿Sí? Saco el pipe y esto me va a quedar en un elemento. Saco el pipe y esto me va a quedar en otro elemento. Ponele. Y después esto me va a quedar en otro elemento. Ahí se lío. O lo elimino, ¿no? Me quiero hacer las cosas bien y no puedo. Ahí está. Entonces, por ahí el análisis que vos tenés que hacer a priori no es cortajear los colaboradores, sino separar a los colaboradores del nombre del tema. Y después quedarte con este subconjunto de datos y ahí sí cortar los colaboradores. ¿Ok? Ok, sí. Acá la pauta está en usar el split. Con el split, esto lo resolves. Ahora, vamos con una actualización de este ejercicio, porque vamos a encontrarnos con una lista de reproducción del cantante Manero. Y fíjense, la lista es una lista, y dentro de la lista tengo, ¿qué cosas? Diccionarios. Diccionarios. O sea que estos datos que nosotros estábamos obteniendo acá como strings, en realidad forman parte de un diccionario. Y ese diccionario está dentro de una lista. Fíjense ahora cómo lo analizan. Yo lo que les pido, la lista ya se las doy, esto lo copian y lo pegan en Visual Studio Code y ya está, es una lista. Dice el ejercicio, realizar un menú de usuarios para realizar las siguientes opciones.
Opción A, normalizar datos. Yo tengo que lograr reconstruir esta lista de diccionarios en otra lista de diccionarios que cumpla con esto. O sea, que normalicen estos datos. Yo no quiero tener el tema con los colaboradores todos juntos. Yo quiero tener, por un lado, una clave que sea colaboradores y por otro lado, otra clave que sea el nombre del tema. Y después, no quiero las vistas como un string. Quiero que la cantidad de vistas sea un número entero, utilizando esta función. Y que la duración también sea un valor entero. El link se mantiene igual. Esta función es después para consultar. Y ahora les voy a mostrar qué. Y después la fecha de lanzamiento del tema, que es un string, bueno, quiero que tenga el formato fecha. ¿Por qué? Bueno, porque acá les vamos a pedir. Primero mostrar toda la lista de temas. Después ordenar los temas por duración, de mayor a menor. Entonces la duración tiene que ser un valor entero para poder ordenar de mayor a menor. Y después les vamos a pedir el promedio de vistas. Si es un promedio, tiene que ser un valor numérico. Por lo tanto, esto de acá no puede estar como un string. La máxima y la mínima reproducción, o sea, el video con más cantidad de views y con menos cantidad de views, de vuelta, tiene que ser un valor entero. La búsqueda por código, yo pongo un código y tengo que buscar ese código entre todos estos temas. Para eso van a usar por cada tema la función obtener código. Y por último, listar por... por último no, acá. Listar por colaborador. Yo ingreso el nombre de un colaborador y tengo que mostrar todos los temas en donde haya participado esa persona. ¿Sí? Acá hay varios temas en donde algunos los inventé yo porque creo que no eran colaboraciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo Karina, bueno, tengo que mostrar este tema y el primero de todos seguro. No sé si había otro. Si obviamente pongo un colaborador que no existe, mostraré que no existe ningún tema con ese colaborador. Y después algo parecido, pero por mes. Ingreso un mes y se deben listar todos los temas lanzados en ese mes, sin importar el año. Entonces, si pongo el mes 2, bueno, tengo que mostrar todos los temas que se hayan lanzado en febrero de cualquier año. ¿Queda clara la consigna? Más allá de lo que tengan que hacer. O sea, tienen que primero terminar este ejercicio para después poder normalizar en el punto A, reconstruir este diccionario. Esta lista de diccionarios. ¿Cómo? Sí, ahí es donde tengo dudas. En el punto A, puedo crear otra función, por ejemplo, normalizar datos, y ahí Sí. bueno, recorro esa lista de diccionarios, aplico las funciones que ya utilizamos en el ejercicio anterior, y debo retornar otra lista con los datos normalizados. Sí. O... Tenés que crear otra lista ok. con diccionarios y esos diccionarios tienen que tener los datos normalizados. En vez de tener tema, vas a tener, no sé, nombre del tema como una clave y colaboradores como otra clave. ¿No se puede editar ese mismo diccionario? O sea, esa misma lista. Y lo que pasa es que vas a perder lo original. O sea, vos pensás, esto yo lo puedo obtener de un archivo. De hecho, la clase que viene, esto va a salir de un archivo. Entonces, estos datos, en vez de guardarlos en una lista, los voy a traer, los voy a normalizar y después voy a crear la lista. O a medida que normalizo, creo la lista. ¿Sí? Entonces, esta lista es de mentirita, está hardcodeada. No debería ni existir.
¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos al recreo y cuando venimos del recreo se ponen a trabajar con esto y vamos a pasar con Marcos por los dojos. Vamos a borrar esta lista para hacerlo sencillito. Yo voy a definir una persona, ¿sí? Con nombre, edad y hobby. Esto para mí va a ser persona 1. ¿Sí? Esta persona va a estar en una lista, pero voy a agregar más personas. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a copiar. Lo voy a hacer así, muy a lo loco. 2, persona 3, persona 4, persona 5, persona 6. Y acá vamos a dejar a este con 30 años. Esta es María. A María le gusta bailar. Y a Ramón también le gusta bailar. Ramón tiene 35. Este es Luis. Y este es Pedro, ¿no? Quiero hacer variaditos. Bailar, cantar. A este les gusta jugar al fútbol. Y tiene 38, ¿no? Entonces, voy a definir una lista de personas. Y me voy a guardar estas 6 personas. Profe, Recuerden que esto, sí, la persona 3 está igual que la persona 1. no importa. Ah, ok. Vamos a guardar. Persona 1, persona 2. Vamos a copiar. Persona 3, persona 4, persona 5, persona 6. Tengo una lista de personas. Ahora, yo necesito una función. Esto lo voy a poner en una región para que no joda. ¿Sí? Como para obviarlo. Región. Personas. En región. Y esto me lo voy a llevar para abajo. Ahí está. Persona, ¿cuál sería el type? ¿Qué cosa? Persona. Tienes muchas personas. ¿Qué tipo de dato es? Un diccionario. Ah, es que se me cortó la luz y justo diccionarios no llega a ver la explicación. Ah, ok. Bueno. Con diccionarios. Yo necesito ahora una función que. Esperen, porque. Ahí está, ahora sí lo veo. Que muestre solamente las personas a las que les gusta bailar. ¿No? Cada persona tiene un hobby, algunos cantan, algunos bailan, algunos juegan al fútbol. ¿Sí? O sea, esta función debería mostrar Ramón, María, a Ramón y María. ¿No? ¿Cómo hago esa función? Def. Calcular personas que bailan ¿Por qué calcular? para poner un verbo. Pero yo quiero mostrar. Ah, entonces mostrar personas que bailan. Bueno. Mostrar Mostrar. bailarines, qué sé yo. Sí, está mejor. ¿No? Ah, ¿Qué dato necesito?
La lista de personas. La lista de personas. Bueno, Y- lista. Opa. Lista personas. O list, para hacerlo más genérico. Lista personas. No importa, después vemos. Ah, Vamos a eso. Bueno, ¿y qué hago acá adentro? Primero tenés que recorrer la lista. Recorro la lista por persona. Puedo poner en la lista de personas. Bien. ¿Y qué tengo que hacer? Te tendrías que fijar persona y tendría que ser entre corchete hobby. Bien. ¿Pero eso dentro de qué? for. No. El valor buscado, que es en este caso bailar, ¿no se podría pasar como parámetro? Ahora vamos. Ok. Pero ahora para resolver esto. Ahí Victoria dijo personas, corchete, hobby. Perfecto. Pero eso ¿dónde tiene que estar? En un if. En un if. Entonces, sí. El hobby de la persona. Acá no me lo reconoce porque estoy fuera del alcance del diccionario. ¿Sí? Entonces, tengo que acordarme cómo se llama la clave. Hobby. Es igual. Y dijimos bailar, ¿no? Es igual a bailar. ¿Qué hago? Muestro el nombre y la edad, por ejemplo. Print. Persona entre corchetes y edad. Exacto. Nombre. Persona, corchetes, nombre. Persona, corchete, edad. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Llamo a la función. Mostrar bailarines. Lista de personas. Acá no hicimos nada nuevo. Lo vamos a guardar por las dudas. Me muestra a María y a Ramón. Ahora, yo digo, bueno, quiero mostrar las personas que cantan. ¿Qué harían? Y le cambias el bailar por cantar. Pero también le podés poner como lo podés poner como Pasar por parámetro. Claro. O sea, yo si quiero cambiar el valor tendría que crear otra función. Ahí estaríamos repitiendo código. Y creo que habíamos hablado del principio dry, ¿no? ¿Lo habíamos mencionado? Sí, sí. Bien, don't repeat yourself. Si yo copio esto y creo otra función que en vez de acá, en vez de que diga bailar, diga cantar, estoy repitiendo código. Entonces ahí la propuesta de Cristian al principio, que era parametrizar el dato, o sea, el valor que estoy buscando, era súper acertada. Entonces acá, en vez de buscar bailarines, estaría buscando por un hobby en particular. Entonces en vez de mostrar bailarines, podríamos ponerle mostrar por hobby. ¿Sí? Por un criterio. Y acá vamos a pasar el hobby. Y en vez de usar el valor, usamos el parámetro. Esto lo hablamos cuando empezamos a trabajar con funciones, ¿no? Si yo veo que hay un código que se va a repetir y lo único que me está molestando es un valor, ese valor lo paso como parámetro. ¿Sí? No vuelvo a crear otra función que haga lo mismo. Esto se pidió también en el examen, les pedimos que traten de no repetirse. Hay que ver cuáles eran las consignas, ¿no? Porque como las consignas eran limitadas, capaz que había código que se repetía y código que no. Bueno, entonces acá podríamos poner buscar por hobby. Perdón, mostrar por hobby. Y bueno, acá podríamos pasar fútbol.
y me va a mostrar a Pedro, que es el único que juega fútbol. Y después puedo hacer una llamada a mostrar por hobby, pasar la lista de personas y pasar cantar. Me muestra a Pedro que juega al fútbol y a Juan y Luis, son dos Juan distintos, dos Juanes distintos, y a Luis. Acá logramos hacer algo, una función un poco más genérica. Ahora, yo quiero una función que muestre por nombre. Entonces quiero mostrar todos los datos, perdón, el nombre y la edad de las personas que se llaman Juan. ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer un if y el condicional, o sea, cualquier cosa que le quieras meter, in persona, y ahí mostrar algo? La búsqueda por membresía, sí, pero hagámoslo caserito, sin el in. ¿Qué harían ustedes? Quiero buscar por nombre. Otro if. Pero si se cumple. ¿Qué querías buscar igual? Porque no. ¿Cómo, Rocío? ¿Qué querías buscar? Por nombre. Tenés que parametrizar también lo que está dentro de los corchetes en el if. Ok, la llave. A ver. La llave, perdón. La tendencia sería agarrar y crear otra función. Pero porque copiemos mal. Le pones un parámetro que se llama key y Sí. el otro parámetro a buscar. Espera. Sí, va por ahí. La lógica, o sea, el primer pensamiento que se le puede venir a uno, si estamos medio distraídos, es crear otra función y acá poner mostrar por nombre. Entonces paso la lista, paso el nombre y acá en vez de poner hobby pongo nombre y acá nombre. ¿Verdad? Y en la llamada mostrar por nombre la lista y acá María. Me mostraría a todas las Marías. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más, yo estoy viendo que este comportamiento es el mismo comportamiento que tengo acá. O sea, es la misma función. Nada más que cambian las claves y los valores. Entonces digo, ¿por qué no hacemos un merge entre esta función y esta función y hacemos una sola? Esto siempre y cuando el comportamiento sea muy parecido. Entonces, estas dos funciones, ahora yo las voy a volar, podrían llamarse mostrar por clave. Paso la lista. ¿Sí? La lista de personas. O la lista, no importa. Paso la clave. Y paso el valor. Y cuando hago la búsqueda digo, bueno, por cada persona en la lista de personas, sí. Hasta ahora estoy escribiendo el mismo código. La persona en la clave, el parámetro que viene, es igual al valor que estoy buscando. Bueno, ahí muestro esto, el nombre y la edad. Si quiero mostrar otra cosa, dependiendo de lo que... Ahí
espérenme un par de clases. ¿Sí? Porque yo puedo decir qué quiero mostrar. Pero fíjense, esta función hace lo mismo que estas dos funciones y sirve para atender cualquiera de estos dos objetivos. Entonces, ¿para qué programar 2 veces lo mismo? O 3, porque depende de la cantidad de atributos. ¿No? Yo podría hacer también, no sé, un filtro por edad. Acá lo bueno es que como Python acepta pasar valores que representen cualquier cosa, ¿sí? Me queda muchísimo más cómodo o favorece muchísimo este tipo de pasajes al querer hacer funciones más genéricas. Si estuviéramos en un lenguaje fuertemente tipado, y bueno, el valor va a tener que ser un string, o un entero, o un flotante, o lo que sea. ¿Sí? Pero siempre por de un tipo por vez. Acá no hace falta. ¿Ok? Probamos esto. Entonces, llamamos a mostrar por clave, le pasamos la lista de personas, la clave va a ser hobby y el hobby va a ser bailar. María y Ramón. Y ahora quiero mostrar por clave la lista de personas por nombre. Bueno, quiero mostrar a los que se llaman Juan. Quiero hacerlo por edad. Bueno, mostrar por clave, lista de personas, coma, la clave es edad y la edad es, acá es un entero, es 22. Y es la misma función. Si seguíamos la misma línea, tendríamos 3 funciones distintas. Bueno, acá tengo una que resuelve todo. ¿Sí? Al trabajar con diccionarios tenemos esta posibilidad de pasar como parámetro la clave que estoy buscando. ¿Sí? Si fuera con un objeto sería mucho más complicado. Entonces ahí sí tengo que hacer una función por cada atributo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, Claro. esta es la base con la que tienes que programar. No siempre se va a poder aplicar, porque depende de lo que estemos haciendo, pero siempre es hacia donde tenemos que ir. Dry. Don't. Bueno, escribí mal. Ah. Acá. Ah. Acá. Iba acá. Don't. Lo puse mal. No. Está bien. Repeat yourself. No se repitan a ustedes mismos. ¿Sí? Es fundamental. Es algo que en el parcial, en el segundo parcial, vamos a estar mirando muy, muy, muy con los ojos así, muy abiertos. ¿Sí? Los vamos a estar persiguiendo un montón con eso. Bien, y que sepan programar funciones. No pueden pasar a programación 2 sin saber funciones. ¿Sí? Muchos de los problemas que están teniendo los chicos en programación 2 hoy en día, actualmente, es por funciones, porque no saben programar funciones. Entonces, vamos a estar muy atentos al hecho de que salgan de programación 1 sabiendo programar una función. Si no lo saben hacer, no hay chance. ¿Sí? Lo voy a seguir repitiendo, porque esto ya lo hablamos el martes, lo vamos a hablar hoy, lo vamos a seguir hablando y recordándoselo de acá hasta el último día de clases.
Bien. Bueno, esto era todo. Vayan a los dojos, sigan laburando y ahora nos damos unas vueltas. Tipo 12:10.